que de nuevo damos la bienvenida a este evento. Tenemos muy poquito tiempo, entonces queremos no robar demasiado a la organización, pero sí que un par de detalles organizativos. Uno, que ya han preguntado por el chat, el tema del certificado. Se van a poner en el descanso y luego al final de toda la sesión 2 formularios. Uno, el del final, sería de evaluación, y otro para solicitar el certificado con todos los datos precisos, porque va a ser más exacto que la vez anterior, que lo hicimos de otra manera, y se va a hacer así. No preocuparos, porque en caso de que a alguien no le dé tiempo, se va a enviar también por correo electrónico a los correos personales. Por lo tanto, se podrá solicitar tanto a través del formulario, que os aparecerá en 2 ocasiones a lo largo de la tarde, como luego en vuestro correo electrónico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también habrá un pequeño descanso en la mitad de la tarde, ¿vale? 10 minutitos solo, ¿de acuerdo? Y enseguida os diremos en el momento del descanso cuándo nos volvemos a incorporar, para no perderos ni una palabra, porque tenemos a 4 poderosas mujeres, a 4 lideresas realmente, cada una en su campo, y que seguro que van a nutrir de reflexión y de contenido esa tarde, ¿no? Esta tarde, como sabéis, es economía y empleo desde la perspectiva de género. Es una de las 4 temáticas que se organizaban, las webinars que configuran esta propuesta. Y bueno, pues vamos a dar directamente paso a Lina Gálvez Muñoz, que nos acompaña, y que bienvenida, Lina. Bueno, Lina es catedrática de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía de la Universidad Pablo Olavide. Fue vicerrectora desde 2007 a 2012, ha sido profesora en la Universidad de Reading, en la de Carlos III, ha colaborado también en Oxford, Universidad Oxford, y bueno, es una científica especializada en economía feminista que tiene más de 100 publicaciones en este sentido. Es además eurodiputada desde julio de 2012 y participa en diversas comisiones y grupos. Vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, participa en la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, es miembro del panel para el futuro de la ciencia y la tecnología, STOA. Es decir, creo que tenemos a una mujer increíble que nos va a hablar en esta ocasión de la economía feminista en el tiempo del COVID. Nos lo va a situar en el aquí y en el ahora. Cuando quieras, Lina, ya sabes que tenéis 30 minutitos, ¿vale? Y luego al final el debate. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes desde aquí, desde Bruselas. Hoy un día muy soleado, parece que estoy casi en Sevilla. Pues nada, muchísimas gracias, Carolina, también a Carmen por su introducción anterior, y por supuesto también a Charo, que supongo que la veo por ahí en el chat, y encantada también de saludarla. También, bueno, a quienes me van a acompañar aquí en la mesa. Con 2 de ellas he trabajado intensamente, con Lola San Juan y sobre todo con Paula Rodríguez Modroño, que es coautora, o yo soy coautora de gran parte de esas publicaciones que estábamos comentando. Así que bueno, encantada. Yo me habéis pedido que dé un poco el marco europeo, ¿no? Y voy a dividir la charla en 2 partes. Primero, en qué momento estamos de las políticas de igualdad, con un poquito de perspectiva desde dónde venimos, y luego qué ha cambiado o qué ha supuesto, que está suponiendo el COVID, o los efectos, sobre todo en el ámbito laboral, en el ámbito económico, no solo, pero principalmente en las mujeres en el COVID, en el ámbito, siempre me voy a ceñir principalmente al ámbito europeo, para así quedarme yo con ese ámbito y no solaparme con mis compañeras. Entonces, bueno, estas van a ser las 2 partes. Voy a empezar primero, bueno, ¿dónde estamos ahora? Yo creo que ahora estamos en un momento distinto, del que, bueno, la igualdad obviamente entre mujeres y hombres está en los principios fundamentales de la Unión, por tanto está desde un primer momento, como también lo está, por ejemplo, en el Tratado de Roma, la idea de igual trabajo, igual salario y demás, pero hay que decir que muchas veces era con más miedo de que las mujeres le hicieran realmente la competencia a los hombres
que con una idea de que nos integráramos de manera igualitaria en el mercado de trabajo. De hecho, la incorporación que las mujeres hemos tenido en el mercado de trabajo ha sido de manera segregada, en menos sectores, más concentrada en pocos sectores y de manera precaria en muchos casos, porque muchos de esos sectores, bueno, pues siguen ocupando las partes más básicas, más básicas en cuanto a salarios y a consideración social de esos sectores, ¿no? Los sectores feminizados normalmente, bueno, pues tienen esas consecuencias más precarias. La política de igualdad hasta muy recientemente de la Unión Europea ha sido más bien una política de empleabilidad, más que una política en sí misma de igualdad, o sea, de favorecer la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. E insisto, y esa incorporación pues ha sido en muchos casos segregada y ha sido en muchos casos precaria, y ha sido pues más bien, como digo, una política de empleabilidad. De hecho, incluso durante un tiempo las políticas de igualdad, bueno, pues se disolvieron un poco en políticas de diversidad, ¿no? ¿Esto quiere decir que no hayan sido positivas? No, han sido muy positivas. Porque por dos cosas o por varias cuestiones. Primero, porque ha servido de arrastre para muchos países. Nosotros debemos pensar que, por ejemplo, en España estamos en una situación bastante adelantada en lo referente a las políticas de igualdad y a las leyes que garantizan que se puede ir avanzando hacia la igualdad de género. Pero en otros países no solamente no están igualmente avanzados, sino que incluso están desarrollando leyes o políticas antifeministas directamente. Entonces, la Unión Europea en ese sentido funciona como un mínimo denominador común en muchos aspectos que hace de arrastre para que los países, aunque a distintas velocidades, vayan avanzando. Y de hecho, por ejemplo, la primera ley que tenemos de conciliación en España, que fue, creo que es del año 99, pues fue una transposición de una directiva europea. Por tanto, lo que pasa es que luego dimos un avance muy grande con la llegada de Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista en el 2004 al gobierno de España, que bueno, pues nos trajo una retahíla o un grupo de leyes muy importantes, como sabemos, la de violencia, la de igualdad o la de dependencia, ¿no? Por citar, digamos, las primeras, ¿no? Pero la primera, digamos, ley, insisto, es una transposición de una directiva europea, con lo que España al principio va un poco al remolque de lo que nos dice Europa que tenemos que hacer, pero sí bien es cierto que luego llega un momento que nosotros tomamos un cierto liderazgo, que luego perdimos, pero que afortunadamente hemos retomado, como, bueno, pues diré en algunos aspectos, como por ejemplo los permisos iguales de paternidad y maternidad, pues tenemos una legislación ahora mismo que es mucho más avanzada del mínimo común denominador europeo y de la mayoría de los países, ¿no? Esto es una cosa que ha hecho de arrastre, ¿no? A pesar de que, bueno, pues haya sido más de empleabilidad hasta ahora que de igualdad. Y luego una segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es que vivimos en una economía y en una sociedad de mercado. Y en una economía y una sociedad de mercado, el empleo tiene una centralidad muy grande que va más allá, digamos, de la remuneración que recibimos a cambio, o digamos de esa autonomía financiera que nos permite el empleo, que en muchos casos no nos permite, precisamente porque hemos dicho que son todavía empleos muy precarios. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que estar en el mercado de trabajo no implica directamente o automáticamente una liberación para las mujeres, pero lo que sí sabemos históricamente y lo que sí sabemos de manera comparativa con otros países es que la incorporación de las mujeres al empleo ha supuesto, en la mayor parte de los casos, no siempre, pero en la mayor parte de los casos, la ruptura de muchas, digamos, estructuras patriarcales. Por tanto, aunque no debemos identificar empleo con liberación de las mujeres, porque en muchos casos ha sido precario, segregado, etcétera, etcétera, pero sí que ha supuesto la ruptura de muchas estructuras
patriarcales, ¿no? Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo también ahora, bueno, pues que hay alternativas como rentas básicas universales que pueden tener efectos en las desigualdades de género que a lo mejor no son deseados, o hay también mucha gente joven que dice, bueno, pues para que me exploten en dos sitios, para que me explote el patriarcado y me explote el capitalismo, pues que me explote solamente el patriarcado y no me incorporo al mercado de trabajo, como si, digamos, eso la salvara de algo. Más bien se expone mucho si esa sociedad que tiene con quien la mantiene económicamente, bueno, pues se rompe, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta la centralidad que tiene, como digo, el empleo, ¿no? Entonces, esa crítica a la evolución de la Unión Europea de una política más de empleabilidad que de igualdad, sí, pero que sepamos que eso ha tenido, bueno, pues efectos positivos, ¿no? Y llegamos, bueno, pues a esto ha venido siendo así, se han ido haciendo avances en los últimos años, pero ha sido especialmente, yo creo que especialmente en esta legislatura, en la que se están dando pasos muchísimo más claros para avanzar en igualdad. No tenemos por primera vez una presidenta de la Comisión Europea, tenemos por primera vez una comisaria de igualdad, nunca había habido una comisaria de igualdad, y esto está siendo muy importante porque está de alguna manera respaldando avances importantes en la transversalidad de género, en que los otros comisarios y comisarias tengan en cuenta también los aspectos de género. Y también el año pasado, lo que pasa es que fue en una fecha malísima porque fue justo en marzo del año pasado, fue la última semana antes de los confinamientos, se aprobó la estrategia de igualdad de 2020 a 2024, ¿no? Hasta el 2024, que bueno, pues es una estrategia bastante ambiciosa e insisto, siempre teniendo en cuenta de que en Europa en este ámbito, bueno, hay, digamos, se es ambiciosa, pero luego también hay que encontrar unos mínimos que los países miembros estén dispuestos a ir bueno, pues, desarrollando, ¿no? Todavía tenemos unas estructuras que son muy androcéntricas, un conocimiento que es muy androcéntrico, y sobre todo tenemos ahora un problema porque gran parte de los acuerdos se tienen que dar por unanimidad dentro del Consejo de Europa, que es la institución donde están representados los distintos países miembros, y hoy por hoy hay fuerzas que podemos considerar antidemocráticas y antifeministas que están en los gobiernos de algunos países y por tanto tienen un sillón en ese Consejo, como los casos, bueno, pues más conocidos, pero no son los únicos, son principalmente, por ejemplo, Hungría y Polonia, que están desarrollando pues políticas completamente antifeministas y también LGTBI, ¿no? Por ejemplo, el convenio de Estambul para la prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, porque digamos en la acepción inglesa es violencia doméstica, no se denomina violencia de género. Bueno, pues no ha sido ratificado, por ejemplo, por todos los países. Quedan 6 que no lo han ratificado, que son Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia, a los que se sumaba, por cierto, el Reino Unido justo antes del Brexit. Y ahora tenemos de aliado un país que se ha salido, que es Turquía, ¿no? Entonces se va a estudiar, por ejemplo, en el plenario que tenemos esta semana, si se puede, bueno, pues establecer algún tipo de denuncia o de sanción al respecto. ¿En qué se concentra esta estrategia europea de igualdad? Bueno, pues como he dicho, como aquí se tiene que llegar para todo a amplios consensos, pues se concentra en aquellos aspectos que concitan un mayor consenso dentro de las 3 instituciones comunitarias, que son la Comisión, el Parlamento y el Consejo, y sobre todo los países miembros, que son los que forman parte del Consejo. ¿En qué se dice en esta estrategia? Por ejemplo, que hay que ratificar, que todos los países tienen que ratificar el convenio de Estambul. También se está promoviendo o se intenta promover de manera muy clara la participación de mujeres en política, en estos puestos de liderazgo que estamos hablando, incluido el Parlamento Europeo, donde tenemos un porcentaje
por ejemplo, bastante inferior de los parlamentos españoles. Otro tema donde hay bastante consenso, otra cosa es cómo se llegue a ese objetivo, es la reducción de la brecha salarial, que está en torno al 15% aquí en el conjunto de la Unión, y bueno, con mucha diferencia entre países, bueno, pues desde un 5% de Italia hasta un 22% de Alemania, pero hay que pensar también que Italia tiene una tasa de participación de las mujeres en el empleo muy baja, y que eso explica también un poco pues esta menor brecha. ¿Cómo se intenta combatir esa brecha? Bueno, pues fomentando que no haya discriminación, y en esta legislatura se está también buscando una herramienta que yo creo que es bastante buena, que es la de la transparencia salarial, ¿no? Que se espera que con la transparencia salarial, bueno, pues disminuya realmente la brecha salarial. Eso no soluciona en ningún caso el problema de la segregación ocupacional, como decía antes, que las mujeres están concentradas pues en sectores donde hay mayor precariedad y peores salarios, ¿no? Pero sí que nos podemos ir acercando a esta idea de igual trabajo o a trabajo similar, igual salario, ¿no? La comisión lo primero que lanzó fue una consulta popular al respecto, luego hizo una propuesta de directiva, y este último 8 de marzo pues ya ha propuesto también digamos, esta nueva directiva, y también el trabajo en otra línea que puede de manera indirecta ayudarla, que es la regulación sobre los salarios mínimos, porque la mayoría de las personas que cobra los salarios mínimos son mujeres, que están precisamente en estos sectores que decíamos más precarios. De esa manera, bueno, pues si abordamos una regulación que mejore los salarios mínimos, pues de manera indirecta, o diría yo incluso de manera directa, estaríamos mejorando los salarios de la mayor parte de las mujeres. Esto es un expediente que, por cierto, por ejemplo, estoy llevando yo en la Comisión de Igualdad. Como sabéis, estas iniciativas sobre salarios también han llegado a España, y el Gobierno de España, bueno, pues dio pasos adelante aprobando 2 reales decretos para garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres y regular los planes de igualdad y su registro en las empresas, que van exactamente en la misma línea de Europa, pero España va, como os decía, en este caso también más avanzada, ¿no? Pero es importante esta labor de arrastre, también como os decía antes, de la Comisión. Otro aspecto en el que también hay un cierto consenso es el equilibrio de género en la dirección de las empresas, ¿no? Que permitiría, bueno, pues este liderazgo empresarial, y a ver si hay más mujeres en las empresas. Espero que luego Lola San Juan hable de esto, porque cuando somos mujeres solas en el liderazgo, mimetizamos las formas de liderazgo de los hombres, o se suele mimetizar en muchos ámbitos, pero cuando somos más, pues entonces sí que se van cambiando las formas de liderazgo y se puede avanzar hacia liderazgos más horizontales, que supongo que Lola lo tratará, ¿no? Y bueno, esto cuenta con el apoyo explícito de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, pero hay ya una propuesta, esto viene de hace ya unos años, hay una propuesta de iniciativa del Consejo del año 2012. El Parlamento la aprobó en el 2013. Bueno, pues desde el año 2013 está bloqueada en el Consejo. O sea, hay países que no quieren aprobarla. Curiosamente, para que veáis también un poco la dificultad de cómo, con qué dificultad avanza la agenda, curiosamente países que tienen directivas similares en sus estados, en sus propios estados, en sus propios países. El caso de Alemania, por ejemplo, quizás puede ser el más relevante. Alemania bloquea el avance de esta, digamos, de esta directiva para toda Europa, pero en cambio en Alemania la tiene aprobada, ¿no? Entonces, bueno, aquí el efecto arrastre, bueno, pues se ve mermado porque está bloqueada en el Consejo. Pero en todo caso, la presidenta von der Leyen tiene el compromiso de sacarla en esta legislatura. Veremos si es posible sacarla. Aquí en España en esto no estamos bien.
en esto no estamos bien. Cuando se trata de poder, de verdad la cosa al final, pues no estamos muy bien, porque esto estaba ya previsto en nuestra Ley de Igualdad del año 2007, pero quien tiene que implantarlo es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el año pasado dijo que volvía a retrasarlo. O sea que todavía en España no la tenemos y hemos retrasado el tener que cumplirla, ¿no? Entonces esto es algo que deberíamos de presionar, porque, insisto, cuando hay más mujeres en el gobierno de las empresas, se puede empezar a hablar realmente de otros liderazgos y se puede empezar a hacer las cosas de otra manera. Otro ámbito importante en el que hay relativo consenso, recuerdo que hay muchos países que ahora mismo están desarrollando políticas antifeministas, es en el tema de la conciliación. Cuando se empieza a tratar en un principio, en los años 90, como decía anteriormente, se veía principalmente como algo más exclusivo de las mujeres, ¿no? En estas políticas de empleabilidad de las que hablaba anteriormente. Pero bueno, ahora poco a poco ya van apareciendo los hombres también en estas políticas de conciliación, pero desde mi punto de vista, mientras no se avance en la universalidad del cuidado de la infancia o los permisos iguales intransferibles por maternidad y paternidad y remunerados al 100%, pues difícilmente vamos a poder avanzar en digamos, en unas políticas de conciliación que no se identifiquen exclusivamente con el mandato social de los cuidados que seguimos teniendo de manera prioritaria las mujeres. Aquí, como os decía, pues España también va un poquito más adelantada. Lo que ocurre también es que nosotros construimos un estado de bienestar a contracorriente cuando los aires internacionales eran, digamos, ya neoliberales de construcción de los estados de bienestar. Entonces tenemos un estado de bienestar que es débil, y es débil en todo el ámbito de los cuidados, y claro, como todavía seguimos teniendo este mandato de cuidado de las mujeres, bueno, pues es un problema, ¿no? Pero bueno, hay que avanzar, seguimos trabajando en que se avance en estos cuidados iguales, porque tiene una gran capacidad transformadora. Sabéis que este año es realmente un hito en España, que bueno, pues tendrán estas 16 semanas, pero en Europa todavía nos queda un poquito para avanzar, en parte, bueno, porque no existe consenso, como tampoco existe realmente suficiente consenso para ver cómo incluimos la centralidad de los asuntos de género en la política económica, en la gobernanza económica, que no es una gobernanza económica, eso es algo que también estoy trabajando mucho, que no nos encamine de forma casi natural a la austeridad, sino todo lo contrario. También cómo la incluimos en las grandes transiciones gemelas, que son la verde y la digital, porque, como sabéis, gran parte de los fondos europeos que nos van a llegar a través de los planes de recuperación, transformación y resiliencia van a estar orientados precisamente a esas transiciones, pero los puestos de trabajo en esos ámbitos son principalmente, o se va a generar en mucha mayor medida, empleo masculino que empleo femenino, y por tanto es algo que tenemos que estar con los ojos muy bien abiertos e incidir que también necesitamos, como diré luego, una transición trilliza, que es la transición hacia una nueva organización social de los cuidados, que no recaigan de manera gratuita, no remunerada y no reconocida en las mujeres, porque mientras siga así, difícilmente pues nos podremos integrar en la economía, en todos los ámbitos económicos, con una cierta igualdad, ¿no? Hay que avanzar, bueno, pues lo que, si hemos hecho un Green Deal, pues habría que hacer un Care Deal, ¿no? Un acuerdo de cuidado. Luego también decir que se está avanzando en un enfoque también transversal e interseccional, ¿no? Transversal, por ejemplo, pues por primera vez estamos tratando la inclusión de la enfoque de género en la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, o en la nueva PAC, por fin, aparecen también los temas de género. Luego, como os decía, bueno, pues también esta estrategia europea de igualdad pues plantea la interseccionalidad con el objetivo, bueno, pues de tener en cuenta la interacción del género y otras variables, otros ejes de desigualdad, como pueden ser la edad, el origen étnico, la identidad sexual, la orientación sexual, la discapacidad. Y en este sentido, si queréis saber más, os recomiendo que visitéis la página del EIGE, que es el Instituto
Europeo por la Igualdad de Género, que bueno, pues tiene muchos estudios y proporciona muchísimos datos. Pandemia, y voy a intentar ir más rápido porque creo que me estoy ya, no sé cómo voy de tiempo, cuánto tiempo he consumido, es que no lo he visto al principio, sí, perdonadme. Te quedan pues 7 minutos. Uy, madre, bueno, pues voy rápido. Bueno, con la llegada de la COVID, la COVID no ha supuesto, digamos, la aparición de nuevos problemas, sino la aceleración de muchos de los que teníamos ya algunos desafíos, ¿no? Estaban ya ahí, lo único que se han acelerado, y sí que es cierto que el mundo post-COVID es muy posible que no sea el anterior, ¿no? Que no volvamos a la antigua normalidad, sino que se vaya construyendo una, aunque no me guste mucho la expresión, pero sí es verdad que se puede ir construyendo una nueva normalidad. Lo que estamos trabajando muchísimo desde el Parlamento Europeo es que los efectos de la COVID tengan en cuenta las desigualdades de género y por tanto que todos los planes intente corregirlas, porque en esta crisis sí que estamos siendo ya. En la anterior fuimos las paganas, aunque no tuvimos tanta pérdida de empleo, pero también fuimos las paganas, fueron los jóvenes los principales paganos en la anterior, en esta también, pero muy especialmente lo somos las mujeres, bueno, pues porque estamos en muchas de estas profesiones que han estado en primera línea, porque estamos perdiendo más nuestros empleos que estaban más centrados en los servicios, porque han aumentado la violencia de género, porque como seguimos, esta crisis es una crisis de cuidado y nosotras seguimos teniendo el mandato de los cuidados, porque las voces que se oyen son más de expertos que de expertas, por tanto no estamos presentes lo suficiente en esos espacios de toma de decisión diseñando el futuro. Y bueno, ahí estamos presionando sobre todo para que la transversalidad vaya realmente entrando, ¿no? Y se ha metido en los planes de recuperación, transformación y resiliencia. Lo que pasa es que igual que los objetivos medioambientales van con una batería de indicadores muy claros y medibles, no ocurre lo mismo con los sociales ni con la igualdad de género. Pero bueno, ahí estamos peleando para incluirla en todo momento. De hecho, desde el Comité de Igualdad impulsamos un expediente que se llama precisamente así, la perspectiva de género en la COVID-19 y en el periodo post-crisis. Estamos trabajando, bueno, pues, para que esos indicadores estén presentes, para que a la hora de chequear o de medir realmente la puesta en marcha de los planes o la bondad de esos planes, pues también se tenga en cuenta cuánto se va avanzando o desandando en el caso contrario en la igualdad de género. Tenemos el índice de igualdad de género del EIGE, que podría ser mejor, pero bueno, está muy bien. Y se está trabajando mucho en el tema de la capacitación de las mujeres, lo mencionabais antes, que es como un tema importante, el empoderamiento y sobre todo buscar siempre la presencia de las mujeres en el liderazgo y en la toma de decisiones, en el conocimiento. Esto es muy importante. Precisamente uno de los ámbitos donde más se ha avanzado en transversalidad son en los programas de ciencia, por tanto ahí tenemos cada vez más mujeres, pero falta todavía y falta todavía en el ámbito digital, que es especialmente preocupante, porque no solo ahí se van a crear los mejores puestos de trabajo, sino que a través de los algoritmos se está diseñando la cosmovisión del mundo que nos viene, y ese diseño está siendo principalmente masculino. Entonces, algo de lo que estamos, bueno, pues intentando contrarrestar. Se habla ya de una nueva brecha de género, porque se están abriendo muchas brechas. Del tema de la violencia no voy a hablar hoy, porque estamos más en el empleo. Daros solamente algunas pinceladas de un estudio que ha hecho precisamente el Parlamento Europeo. Por ejemplo, desde el estallido de la crisis del COVID, las pérdidas de empleo han sido más rápidas y mayores que en la anterior crisis, y además ha afectado a otros sectores, como he dicho anteriormente, y por tanto en gran medida a las mujeres. Mientras que las pérdidas de empleo de los hombres se concentraban en sectores económicos que pagaban salarios por encima de la parte baja del espectro salarial, la de las mujeres ha sido precisamente en la parte más baja, donde estábamos
digamos, muy sobre representadas, mientras que las mujeres en la parte alta pues están siempre infrarrepresentadas, además han mantenido en mayor medida sus empleos. Afecta, por tanto, a aquellas mujeres que estaban en situación todavía más precarias, ¿no? Y la caída del empleo, bueno, pues se debe más a las transiciones a la inactividad, más que en sí misma al desempleo. Lo decíais antes, ¿no? Mujeres que tienen que cuidar, que no pueden estar en el empleo porque están cuidando. Afecta principalmente a las actividades terciarias y lo que hace que, bueno, que muchísimas mujeres no puedan mantener sus niveles de vida para nada, y que sea muchísimo más complicada ahora la conciliación de la vida laboral y familiar. Esto en la científica lo hemos visto muy bien, con un descenso enorme de la productividad de las mujeres en el ámbito universitario, y además hay estudios que nos dicen, bueno, que nos interrumpen el doble, que durante los confinamientos nos han interrumpido el doble, con el teletrabajo nos interrumpen el doble, que nos sentimos el doble de culpables, y hay muchos problemas también con la salud mental, porque las mujeres dicen tener en mucha mayor medida, bueno, sensación de tensión, de soledad, de depresión, ¿no? Todas estas cuestiones pues nos están afectando más a las mujeres, que en definitiva somos las que tejemos estas redes de seguridad de última instancia, y las que estamos llevando todo este peso de los cuidados, que están siendo tan importantes y tan demandantes en esta crisis, ¿no? Obviamente hay muchísimas diferencias también por países, pero esto es bastante general. Bueno, deciros que, ya con eso acabo, que estamos intentando, pues evidentemente, que todas estas estudios, tener muchos datos que nos permitan decir de forma clara estos son los efectos, y por tanto tenemos que contrarrestarlos, tenemos que hacer políticas que no sean ciegas al género, sino que tengan en cuenta estas diferencias, y se ha activado como nunca la red de transversalidad de género dentro del Parlamento. Por ejemplo, yo soy la responsable de todo el grupo de los socialistas y demócratas europeos de la transversalidad de género en el Parlamento, y nosotros por nuestra parte hemos hecho un documento que condensa, que os lo puedo pasar cuando queráis, que condensa, bueno, pues todas, digamos, nuestras líneas principales políticas. Se llama Una respuesta progresista y sensible al género a la salida de la crisis, ¿no? Y bueno, todavía queda mucho para avanzar, y termino ya. Tenemos que cambiar la gobernanza, también la gobernanza económica, que nos permita hacer otras políticas económicas que no nos lleven, como decía antes, a la austeridad y al recorte en gasto social, que es lo que a nosotras nos perjudica más. Necesitamos avanzar realmente en la transversalidad, en las leyes, en las políticas, en la evaluación de leyes y políticas, y muy especialmente en el presupuesto. Se ha avanzado, pero todavía queda muchísimo espacio. Necesitamos otro conocimiento, que no sea un conocimiento que venga, que sea androcéntrico, en el sentido que venga solo de los hombres y que se nos venda como lo universal. Necesitamos cambiarlo, porque de esa manera es la única manera que podemos tener otro liderazgo, que podemos tener otra idea de éxito distinta, porque mientras el liderazgo siga siendo igual, las ideas de éxito sigan siendo igual y todo, pues y nosotras sigamos teniendo el mandato de los cuidados, vamos a entrar con mucha dificultad en esa horma. Y por tanto, y esto es lo último que digo, necesitamos ese care deal, necesitamos ese acuerdo sobre los cuidados. Necesitamos también añadir a las transiciones gemelas verde y digital una tercera transición, la trilliza, hacia una nueva organización social de los cuidados, porque mientras que no ataquemos de forma directa un mejor reparto de los tiempos y de los trabajos también en el ámbito de los cuidados, mientras no le demos mayor importancia a los cuidados sin esencializarlos, identificándolos con las mujeres, pues es muy difícil que podamos avanzar en la parte laboral y cambiarla, porque vamos a recordar que el feminismo no solo queremos la mitad de la tarta, sino queremos hornear una tarta nueva, donde los liderazgos sean distintos, donde las jerarquías sean distintas, y donde también la idea de éxito sea distinta, y donde pongamos el bienestar y las personas
en el centro. Así que, bueno, perdonad si me he pasado unos minutos, pero bueno, espero haber resumido todo lo que se está intentando abordar y cuáles son los principales problemas con los que nos enfrentamos ahora desde las instituciones comunitarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina, por todo este planteamiento europeo. Hay varias preguntas en el chat que, bueno, pues que a ver si al final sacamos un poquito de tiempo para que se puedan hacerte y bueno, junto con las de las demás panelistas, porque pueden ser también muy interesantes. Muy interesante esta situación europea. Muchísimas gracias y esperamos luego al final poder volver a escuchar. ¿De acuerdo?